Quiero saludar a todas las personas, como siempre, que nos ven en las redes sociales. Qué bueno que están aquí con nosotros. Preparen sus Biblias, preparen su corazón. Van a recibir el poderoso mensaje de Dios. Un regalo inmerecido, parte 2. La semana que viene continuaremos, si el Señor lo permite, con la parte número 3. Pero le pido por favor que vaya conmigo, pero que oremos primero para poner esta palabra en las manos de Dios y Él prepare la tierra de nuestros corazones. Señor, en este momento, Padre, pedimos que tu palabra, Señor, salga con poder, Padre, y que toque nuestros corazones, Señor, nos transforme, prepara la tierra de estos corazones y tú la siembres y tú hagas el efecto que tú quieres que haga en cada uno de nosotros, Señor. Te lo pedimos y también de las personas que verán esta grabación posteriormente. Señor, ayúdame. Ayúdame, Señor. Sabes que necesito de ti. Que sin ti soy nada. Te pido todo esto en el nombre de Jesús. Todos nuestros hermanos dicen amén y amén. Hermanos, vaya conmigo por favor, 1 Corintios capítulo 4, versículo 1. 1 Corintios, capítulo 1, versículo 4 y 6. 4 y 6. Dice así la palabra del Señor. Siempre doy gracias a mi Dios por ustedes, por la gracia de Dios que les fue dada en Cristo Jesús. Así como el testimonio acerca de Cristo fue confirmado en ustedes. Si ustedes recuerdan, hermanos, la semana pasada comenzamos a hablar sobre la gracia de Dios y aprendimos que la gracia de Dios es inmerecida, pero al mismo tiempo no es obligatoria, sino que es irresistible. Hoy estábamos hablando de eso en el estudio. Es irresistible y, en otras palabras, el pecador viene a Cristo porque el mismo Espíritu Santo regenera su corazón, le da vida espiritual. Y eso es un milagro. Muchas personas están buscando milagros en todas partes, que por aquí se apareció esto, que sucedió esto, que me creció el pie, que se cerró la herida. Pero hermanos, el milagro más grande es que Dios salve a un pecador, como nos ha salvado a muchos de nosotros. Ese es el milagro más grande, ese es el milagro más poderoso. Por eso el apóstol Pablo le da gracias a Dios por este don inmerecido que los corintios habían recibido, el don de la gracia. Y no solamente los corintios, sino todos los que invocan el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hoy continuaremos hablando, como les dije, del tema de la gracia de Dios, pero lo miraremos de un punto de vista que algunos creyentes ven. Muchos creyentes en el mundo creen que deben ganarse la salvación de sus almas por los méritos o por las obras, lo cual es antibíblico. Nosotros no podemos hacer nada más que creer y arrepentirnos para poder alcanzar la salvación. La gracia de Dios, hermanos, no puede coexistir con el mérito humano. El mérito humano, al igual que la obligación de la que hablamos la semana pasada, no tiene nada que ver con la gracia de Dios. Nada. En la parábola del fariseo y el publicano,
Jesús nos enseña que no podemos ser justos ante Dios por nuestros propios méritos. Acompáñenme de nuevo allí en sus Biblias a Lucas capítulo 18 del 9 al 14. Y mientras lo busca, quiero decirle que esta parábola de Jesús es para los muchos que piensan que sus obras cuentan para ser justos ante Dios. Lucas capítulo 18 del 9 al 14 dice que Jesús dijo esta parábola a unos que confiaban en sí mismos como justos y despreciaban a los demás. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo, puesto en pie, oraba para sí de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aún como este recaudador de impuestos. Yo ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todo lo que gano. Pero el recaudador de impuestos, de pie a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, ten piedad de mi pecador. Y Jesús continúa diciendo: les digo que éste descendió a su casa justificado, pero aquel no. Porque todo el que se engrandece será humillado, pero el que se humilla será engrandecido. Hermanos y amigos, el fariseo era un religioso que tenía posición y tenía prestigio, pero que estaba engañado como muchos hoy en día, que dan dinero, ayunan, llevan una vida moral y creen que con eso ya son salvos. Ahora, esto es parte de la vida cristiana, pero eso no es lo que enseña la Biblia en cuanto a la salvación. El recaudador de impuestos, que era una de las personas más despreciadas de la sociedad en aquella época, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, ten piedad de mi pecador. Ahora, Jesús utiliza esta parábola diciendo que les digo que éste descendió a su casa justificado, pero aquel no. Porque todo el que se engrandece será humillado, pero el que se humilla será engrandecido. En otras palabras, hermanos, el cobrador de impuestos se fue perdonado a su casa, pero el fariseo no. El fariseo todavía era una persona que estaba en guerra con Dios. Todavía era una persona sin perdón. Por más obras que hiciera, por más obras que él había hecho, se fue a su casa sin el perdón de Dios. Y escuche bien esto: mientras una persona confíe en su propia justicia o en sus propias obras para la salvación del alma, nunca podrá experimentar la gracia del pecado removido en su corazón y el perdón que se recibe cuando alguien se humilla ante Dios, se arrepiente y pone la fe en Jesús para la salvación. Nunca podrá experimentar esa paz, esa limpieza, hasta que no se humille y deje de poner obras para su salvación. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9 dice: por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe,
y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios. Y escuche bien, no por obras, para que nadie se gloríe. Yo recuerdo hace años, tuve un cliente que era muy fiel. Ese cliente siempre iba al negocio y conversaba mucho conmigo, y yo descubrí en esa conversación y esa confianza con el tiempo de que era una persona religiosa. Iba a la iglesia y yo le pregunté, un día lo evangelicé y le dije, mira, tú has creído en Cristo como tu Salvador, tú has puesto la fe en Cristo. A lo que el hombre me contesta y me dice, pero tú crees que yo llevo 30 años en la iglesia y no voy a ser salvo. Yo le digo, esa no es la pregunta. Yo te estoy preguntando que si tú te has arrepentido de tus pecados y has puesto la fe en Jesucristo para salvación. El hombre se me enojó grandemente y se fue, hasta lo perdí como cliente. Porque él pensaba que porque él estaba 30 años en la iglesia, ya él era salvo. Y así hay muchas personas que piensan porque llevan mucho tiempo en la casa de Dios, ya son salvos. Hacen obras, viven una vida moral, pero realmente no han tenido una experiencia de salvación. Y muchas veces sí la han tenido, pero todavía piensan que las obras, tengo que hacer esto. Yo recuerdo que estaba viendo un video hace un tiempo, en este año lo vi, y salía una mujer explicando que la salvación, lo que hizo el Señor en la cruz del Calvario, no era, la obra consumada en la cruz del Calvario no era 100%, sino que era 60%, decía ella, otra era lo que, como usted se comportaba, y la otra parte era lo que usted diezmaba. Una tremenda blasfemia. Un tremendo error, una payasada. Las redes sociales son buenas, pero también son malas, ¿no? Se extiende el evangelio, pero también la falsa doctrina corre y envenena a muchos. Por eso más que nunca necesitamos leer la palabra, estudiar la palabra, saber para no ser engañados. Es un tiempo de levantarnos, hermanos, y conocer las Sagradas Escrituras. Orar, buscar, congregarnos más que nunca para no ser engañados. Entre los hombres, hermanos, podemos distinguir aquellas personas que son buenas, ¿verdad? Humanamente, son mejores que otros, y eso es verdad. Unas personas son mejores que otras cuando nosotros vemos, bueno, esta es una persona decente, trabaja, cuida a su familia, pero aquel es un desastre. Hacemos esos juicios todos, ¿verdad? Pero espiritualmente, todos estamos en la misma condición, pecador y condenados, en lo que se refiere a lo que es el mérito o nuestra propia justicia. La palabra de Dios dice en Romanos capítulo 3, versículos 22 y 23, porque no hay distinción por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Hermanos, Jesús dejó aturdidos a los líderes religiosos judíos cuando les dijo que los cobradores de impuestos eran lo peor del pueblo, porque ellos robaban al pueblo y se enriquecían ilícitamente. Y las prostitutas, que eran inmorales y también lo más bajo en la sociedad en aquella época, dice que les dijo que entrarían primero que ellos en el reino de Dios. Y ellos tal vez entrarían, si se arrepentían, ¿no? Tal vez entrarían. Pero estos iban primero porque se habían arrepentido y habían creído en Él. En el Evangelio de Mateo capítulo 21, versículos 31 y 32, Jesús les dijo a estos hombres, fariseos, líderes, en verdad les digo que los recaudadores de impuestos y las rameras
entran en el reino de Dios antes que ustedes, porque Juan vino a ustedes en camino de justicia y no le creyeron. Pero los recaudadores de impuestos y las rameras le creyeron. Y ustedes, viendo esto, ni siquiera se arrepintieron después para creerle. Hermanos, la gracia de Dios no puede coexistir con el mérito humano. Eso también me recuerda a mí en Juan capítulo 3, cuando el Señor estuvo hablando con Nicodemo. ¿Nicodemo quién era? Era un religioso entre los judíos, era un líder que enseñaba la palabra, pero Dios, el Señor vio la condición de este hombre. Este hombre estaba tan perdido como los demás. Necesitaba salvación, por eso le dijo, te es necesario nacer de nuevo. Te es necesario nacer de nuevo. Por más obras que hacía Nicodemo, no era salvo. Porque la gracia de Dios no puede coexistir con el mérito humano. Jesús dijo en Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Hermanos, ¿de qué nos salva Jesús cuando nosotros nos arrepentimos y ponemos la fe en Él y solo en Él? Hay muchas personas que dicen que del pecado de Satanás, de la condenación eterna, sí, pero de la ira de Dios. De la ira de Dios. Porque muy claro el versículo que estábamos diciendo, sino que el que no obedece al Hijo de Dios, la ira de Dios permanece sobre él. La ira de Dios estaba sobre nosotros. Las personas que están perdidas, que no han aceptado a Cristo como su Salvador, la ira de Dios está sobre ellos. Y muchos dirán, bueno, pero yo no siento la ira de Dios, pero es cuestión de tiempo. Es cuestión de tiempo, hermanos. Porque en esta vida los años son cortos, pero la eternidad es larga. Hasta este punto ya todos sabemos que somos justificados delante de Dios por la fe en Jesús. Y al ser justificados somos librados de la ira de Dios. Pero la pregunta que surge ahora es, ¿cómo ocurre este acto de justificación? Hemos sido justificados, pero ¿cómo ocurre este acto de justificación? Es importante que tanto los creyentes como los que no lo son todavía sepan cómo la justificación de los pecadores arrepentidos ocurre. ¿Cómo ocurre? Para empezar, el término justificación, hablando en un sentido bíblico, es el acto por el cual Dios declara a los pecadores justos y perdonados delante de Él. Ese es el acto de la justificación. La gracia salvadora de Dios nos viene, hermanos, a través de la imputación. En otras palabras, Dios justifica a los que tienen fe en Jesús por la imputación. ¿Qué significa imputación? Imputación significa la transferencia, ponga mucha atención aquí, la transferencia de la cuenta de una persona a otra. La transferencia de la cuenta de una persona a otra. Y voy a ir lento. La justicia de Jesús o la justicia que Jesús nos da es la transferencia de su justicia ante los ojos de Dios a la cuenta del creyente. Y el pecado del creyente es transferido a Jesús cuando cree verdaderamente en Él.
Hay una transferencia. Así que cuando Dios ve al creyente, no ve el pecado del creyente, Él ve a esa persona bajo la cobertura de la justicia de Cristo. Te cubre, estás cubierto, Dios te ve bajo la cobertura de la justicia de Cristo. Por eso la ira de Dios no está sobre ti. Hay una palabra bíblica que es también muy importante para este tema, hermanos, de la gracia salvadora. Y es expiación. Expiación significa el acto o limpieza o purificación del pecado. Voy a repetir eso otra vez. Expiación significa el acto de limpieza o purificación del pecado. La expiación, hermanos, es esencial para nuestra salvación, porque cuando Jesús muere en la cruz, muere como un sustituto por nosotros. Y Él muere como el portador del pecado de su pueblo. Y les voy a poner un ejemplo en el Antiguo Testamento, en el libro de Levítico, capítulo 16, versículo 21, nos habla del día de la expiación. El día de la expiación, el sacerdote ponía las manos sobre la cabeza del animal, lo que simbolizaba, hermanos, la transferencia de la culpa por el pecado del pueblo al macho cabrío que sería expulsado de la presencia de Dios. Acuérdense que el Antiguo Testamento es sombra del Nuevo Testamento. Del mismo modo, en la cruz, en el Nuevo Testamento, Cristo es el siervo sufriente que lleva los pecados de su pueblo. Dios transfiere nuestros pecados a Cristo. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24 dice: Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fueron ustedes sanados. En palabras más simples, Dios derramó toda su ira y castigo sobre su Hijo en vez de castigarnos a nosotros. Dios le transfirió tu culpa, mi culpa, nuestra culpa, nuestro pecado, nuestra maldad para reconciliarnos con Él. Y eso es un regalo inmerecido. Eso es un regalo inmerecido. Eso es amor, hermanos. Amor por su pueblo. El sacrificio de Cristo en la cruz por sus hijos fue 100% completo y efectivo. Tú no puedes hacer nada más que creer en Jesús y arrepentirte de tus pecados para alcanzar el perdón de Dios y la vida eterna. Las buenas obras nos salvan. Las buenas obras son el resultado de ser salvos, pero ellas nos salvan. Solo Cristo salva. Solo Él puede cambiar tu destino eterno. Pídele allí donde estás, si nunca has tenido esa relación con Dios. Pídele allí donde tú estás que te salve, que te perdone, que regenere tu corazón. Pídeselo de todo corazón y arrepiéntete de tus pecados y cree en Él. Él es la verdad, Él es el camino, Él es la vida eterna. Amén.